cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. La información que a nivel. Hola queridísimos amigos, muy buenas noches, un placer estar con ustedes, como siempre, aquí despuesito de las 8 de la noche con información fresca, relevante, oportuna. Tenemos un análisis sobre la llegada del nuevo líder desde ayer nacional del PRI, René Juárez Cisneros. A casi 60 días de la elección, llega, ¿por qué? Porque Peña Nieto se da a 60 días de la elección, se da cuenta de la caída libre que va el expartidazo y cambia el líder. Bueno, eso será nuestro tema principal. Primero le doy la bienvenida al joven licenciado Henry Sánchez. Siempre, Fabián, un placer estar contigo aquí en la radiografía, invitar a toda la gente que se conecte y también que compartan este programa, ya que estábamos hablando de el análisis de lo que pasa rumbo a las elecciones de 2018, tanto de la presidencia hacia la República, todos los candidatos, también a las gubernaturas, presidencias municipales, diputados federales, bueno, en fin, de todo un poco, ¿no? Para que la gente esté informada y pueda tener este análisis para hacer su voto el próximo 1 de julio. Y sí, como tú acabas de mencionar, ¿no? Esta nueva llegada se ve rotundamente que el PRI en verdad se está yendo hacia abajo. Para hacer un cambio a mitad de campaña, quiere decir que en verdad hay un gran error en el sistema nacional de este partido por el cual tuvo que haber este cambio. Y eso que Enrique Ochoa Reza es de todas las confianzas de también su tocallito Enrique Peña Nieto. Pero en política ya se ve que hasta estas alturas, o sea, a menos de 60 días, ahora ya son 59 días, pues bueno, ya las complicidades ya quedaron atrás, los compadrazgos también. Peña Nieto vio demasiado tarde que puso un presidente del PRI a su modo, pero también torpe, insensible, sin trayectoria y sin respeto de la clase política priista. Y si no hay respeto y no ven al líder del PRI como un señorón, simplemente le dicen, no eres un digno ejemplo para nosotros. Los priistas son, pero muy especiales. Todos los priistas quieren poder. Todos los priistas presumen y enarbolan la Revolución Mexicana. Todos los priistas dicen que quieren trabajar para el desarrollo de México. Hay unos priistas buenos y unos malos. También no todos son corruptos. Como no todos los periodistas, no todos los contadores, ni abogados, etcétera. Pero esos priistas que todavía tienen tatuado en su corazón al PRI, esos son los que estaban inconformes. Esos priistas que también fueron marginados por el grupo político de Peña Nieto, Videgaray y ahora Ochoa Reza, también estaban hartos. ¿Por qué? Porque ven a un partido, a un dinosaurio agonizante. Y el dinosaurio está representado en esta ocasión por José Antonio Meade, ni más ni menos quien tendrá que cargar toda esa responsabilidad y además esa burla, esos desaires que le hace la sociedad al PRI. Ese nuevo PRI que Enrique Peña Nieto prometió ya sería una nueva generación, finalmente sí lo fueron, hay que reconocerlo, sí lo fueron, pero una generación de tecnocracia y robo absoluto, cleptocracia, cleptómano, cleptocracia. Ahí viene esa palabra, esa enfermedad por robar desde el poder político. Y bueno, se da este cambio y es importante analizar la personalidad de René Juárez Cisneros. René Juárez Cisneros es producto de un verdadero fraude. Su carrera ha sido al amparo del fraude. Cuando hablan de René Juárez Cisneros, por supuesto, no nos cabe la menor duda que hablamos de represión, señores. Hablamos de represión en primer lugar. Segundo, homicidios.
Y tercero, corrupción. Por supuesto que René Juárez Cisneros viene de la élite priista. Él fue exgobernador del estado de Guerrero. Le ganó las elecciones a Félix Salgado Macedonio. ¿Sí se acuerdan de Félix? Pues un político también de izquierda, forjado en el trabajo. Contendieron por la gubernatura de Guerrero y finalmente fue este señor, René Juárez Cisneros, quien llegó y accesó al poder acusado de haber cometido fraude para llegar a ser gobernador de esa entidad. Fue también, ha tenido muchos cargos. En Wikipedia ahorita vamos a analizar cargo por cargo que tuvo René Juárez Cisneros y me parece que Enrique Peña Nieto da demasiado tardísimo golpe al timón, porque finalmente es tarde y ya no hay ni cómo, esa es la frase ahorita, ya no hay ni cómo salvar al dinosaurio. El dinosaurio está agonizando. El dinosaurio quizá reciba uno de sus últimos golpes mortales. El dinosaurio tiene que morir, porque la sociedad mexicana ya le dimos la oportunidad de gobernarnos. En una ocasión llegaron a más de 70 años en el poder. Con el voto llegó Vicente Fox. Por ciertas circunstancias no convencieron los gobiernos panistas. 12 años después, el dinosaurio que creímos muerto, casi 75 años que gobernó, bueno, lo creímos muerto, vuelve a revivir y el dinosaurio vuelve a cometer el mismo error, pero ahora con una clase política sin vergüenza, sin moral, con todo tipo de adjetivos que podremos señalarlos: rateros, corruptos, sinvergüenzas. Creo que el PRI de Enrique Peña Nieto significa un retroceso porque no permitió el avance de la democracia en nuestro país. Es el PRI de Peña Nieto. Ya tiene aquí preparada la redacción para leerles, compartirles en directo y en vivo todo lo que ha hecho el presidente nacional del PRI desde ayer. Por supuesto también que el desgaste que tuvo Enrique Ochoa Reza, primero con sus taxis. El señor tiene, me parece, que aproximadamente una flotilla pequeña de 200 taxis en varios estados del país. Bueno, pues ahí está, miren, René Juárez Cisneros. Quisimos tomarlo de Wikipedia porque es una fuente muy fidedigna y además para saber el tipo de dinosaurio que representa René Juárez Cisneros. René es miembro del PRI y fue gobernador de Guerrero, como les dije hace un momento, del 99 al 2005, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Guerrero y secretario de Planeación y Presupuesto del Gobierno del Estado en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu. ¿Se acuerdan de José Francisco Ruiz Massieu? Pues es ni más ni menos que el exsecretario general del PRI, excuñado de Carlos Salinas de Gortari, que fue asesinado afuera del Comité Ejecutivo Nacional del partidazo. Sí, en los tiempos en que Carlos Salinas de Gortari era presidente de México. Por eso está la fuerza de René Juárez Cisneros, porque manejaba el recurso público de un estado que gobernado por el excuñado del expresidente Salinas. Y por eso, como el hombre que manejaba el dinero en planeación y presupuesto, se rozó con la clase política nacional. Por eso es tal la fuerza con la que llegó René Juárez Cisneros, que representa finalmente los intereses de quién creen, también del mismo Carlos Salinas de Gortari. Fue también presidente municipal de Acapulco de 1990 a 93. Y en ese momento quiero decirles que el narcomenudeo, los levantones, los asesinatos y los delitos del orden común
se incrementaron como ustedes no se imaginan. Tan es así que Acapulco, desde esa época, desde el 1990, era señalado como uno de los destinos turísticos más peligrosos en los tiempos de René Juárez Cisneros. Después fue secretario de Planeación, Presupuesto y Desarrollo Urbano en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer. Imagínense, 2 veces manejó el recurso de Guerrero, también diputado federal y diputado de la 56 legislatura, del 94-97, y en el 99 ganó la candidatura del PRI a gobernador en Guerrero. Y en las elecciones obtuvo el triunfo sobre, les decía hace rato, el candidato del PRD, Félix Salgado Macedonio, un tipo de izquierda que estaba bastante fuerte. Yo creo que sí, le robaron la elección. Macedonio mantuvo protestas denunciando un fraude electoral, como se los comenté hace rato, y en el proceso electoral de 2012 fue candidato a senador por su estado, no logrando la mayoría de los votos, es decir, los guerrerenses lo repudian, pero fue elegido o electo senador de primera minoría. Plurinominal, imagínense, todo regaladito. El 5 de octubre del 2016 aparece la mano santa, solicita licencia y es nombrado por Enrique Peña Nieto como subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación. ¿Sí? Y ayer Peña Nieto lo nombra sin consenso, de manera como lo dictaban las viejas mañas políticas por dedazo, lo nombra presidente del Comité Ejecutivo Nacional, ante una protesta interna de los priistas en contra de su ex líder Enrique Ochoa, porque estaban hartos de la forma en que conducía la política del PRI. Y Ochoa, recuerden que se enfrentó con los mismos mexicanos cuando los ofendió diciéndoles que eran prietos, en clara alusión a sus actos discriminatorios. En actos discriminatorios, el hombre de confianza de Enrique Peña Nieto, les dijo prietos, etcétera, etcétera, y después quiso componerle, dice, cuando me refiero a los prietos, me refiero a los priistas que se van a Morenas, a los morenistas. Ya no supo cómo salir y eso le causó una gran paliza en las redes sociales y además un fuertísimo jalón de orejas por parte del presidente. El mismo Ochoa Reza nunca consolidó un verdadero liderazgo en el PRI. ¿Por qué? Hay que analizar, también ser muy fríos en este tema, porque el mismo Peña Nieto no les permite ser líderes y rebasarlo. Ya lo vimos tan solo cuando Manlio Fabio Beltrones, un tipo que todo México conoce, un tipo de verdad comprometido y con todas las mañas y experiencias que requiere ese cargo, pues bueno, fue acotado y abandonado y humillado en el proceso electoral intermedio de Peña Nieto. Lo abandonó y se deshizo de él para no darle la candidatura, perdiendo diversas posiciones políticas y culpando desde la presidencia al mismo Manlio Fabio. Lo lincharon pues, y ahí está la jugada, ahí está la forma en que Peña Nieto simplemente opera. Quería pues ser el gran dador y el gran que otorgara candidaturas, lo hizo, pero con resultados catastróficos. Hoy el PRI no se le ve forma como este señor René Juárez Cisneros vaya a salvarlo, porque ya es demasiado tarde para que en 60 días, ¿qué puede hacer este señor? No puede ni siquiera recorrer todo el país. Si acaso recorrerá, ¿sí?, los estados en donde se llevarán a cabo elecciones, los estados en donde se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados federales, senadores y locales también. Pero solamente no le va a dar tiempo para hacer una intensa campaña presidencial como se requiere, y parece ser
que el común denominador será: empiecen a echarle tierra al dinosaurio. ¿Por qué? Porque el cadáver ya empieza a apestar. Literalmente ya está recibiendo el cadáver agonizante y putrefacto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ahí está. Pues tú lo acabas de decir, Fabiano. Creo que esos cambios que está haciendo el Partido Revolucionario Institucional, ya prácticamente a menos de 60 días ya de esta campaña, pues refleja ya también la desesperación de mantener a su candidato actualmente en tercer lugar. Vimos que incluso en el debate, José Antonio Meade, como ayer lo estuvimos analizando en las encuestas, en lugar de ir hacia arriba, fue hacia abajo. O sea, perdió puntos de simpatización contra los de los mismos mexicanos. ¿Y eso qué nos refiere, no? Refiere que no hay una logística, que el trabajo que estaba haciendo Enrique Peña Nieto para poder lograr retener la presidencia de la República se vino prácticamente abajo. ¿Por qué llegó José Antonio Meade? Siempre lo hemos resaltado aquí en este programa. Llega porque en su momento el mismo Enrique Peña Nieto pensó o aseguró que la llegada de una persona independiente al partido, un simpatizante a la política, al Partido Revolucionario Institucional, podría tener un cambio de esa política también ya mal ejercida por esos grupos priistas, que por supuesto la gente y los mexicanos están completamente molestos de lo que está sucediendo. Toman al mismo José Antonio Meade por la misma alianza que tenía y el trabajo que hizo con los mismos grupos del Partido Acción Nacional, con los expresidentes de la República, como fue en el caso de Felipe Calderón, como lo hizo también con Vicente Fox Quesada. Pero cada uno de estos trabajos que llegó a hacer, pensaron que iba a poder formarse un grupo de alianza. Incluso me podría imaginar que aplaudieron cuando la misma Margarita Zavala decide salirse del Partido Acción Nacional, pero tampoco contaban de que iría por una independiente. Pero vemos, todas esas fracturas se fueron dando. Grupos priistas que cuando se dan cuenta de que rompen esos candados para llevar a cabo esta candidatura independiente de los estatutos del PRI, vemos que también hubo una molestia. Salen varios, muchos se van a Morena y empiezan a hacer el crecimiento también de lo que ahora vemos, Andrés Manuel López Obrador, que va en primer lugar en las encuestas. O sea, sí han sido constantes caídas que ha tenido el Partido Revolucionario, que decidieron, que como en un partido de fútbol, no, casi a media temporada te deciden cambiar de repente al director técnico. Y es lo que pasó. Sin dar un consenso, sin dar un llamado general a los priistas, nombran inmediatamente a René para que fuera ya o tuviera el cargo ya de presidente de este partido a nivel nacional. Entonces vemos que sí pasó algo con el mismo Enrique Ochoa, que fracturó esta contienda electoral, que se dieron cuenta que ya era demasiado tarde también para hacer esta reposición del tiempo perdido. Y bueno, no sé qué vaya a pasar con René. Vemos que también la contienda está muy pegada con Andrés Manuel López Obrador y el mismo Ricardo Anaya, y está por muy debajo. Incluso parece ser que el mismo José Antonio Meade Culibreña se va como independiente. No parece que está haciendo, o no parece ser respaldado de un partido político, el partido político más grande que existe en México. Porque fue uno de los primeros partidos que iniciaron, es el que tiene mayor número de militancia a nivel nacional, pero vemos que ahorita esta unión o esta fuerza política no le está dando ni una, a pesar de que va en coalición con Nueva Alianza y a pesar también de que va en coalición con el Partido Verde a nivel nacional. No está alcanzando los números para hacer una competitividad con los otros dos candidatos de trayectoria. En caso de Andrés Manuel, desde 2006, cuando empezó por primera vez las aspiraciones a la presidencia de la República, ahorita que ya 2018, que es la tercera de la vencida, como él lo dijo. Y en el caso de Ricardo Anaya, una persona que por ser joven, muchos no creían que llegara a tener el lugar que tiene ahorita en las encuestas electorales. Ahora también creo que vale la pena rescatar lo que está haciendo. Le quedó grande a Enrique Ochoa Reza la conducción partidista, la conducción del PRI rumbo a las elecciones. Desde que llegó, no supo solucionar, no supo engañar, no supo convencer, no supo unificar, no supo aglutinar a toda esa masa priista que tienen intereses diversos. ¿Y cuál es el resultado? Como dices, se fueron a Morena, muchos de ellos, porque no he escuchado que se hayan ido al PAN.
No, de hecho no. Entonces, ¿por qué la inconformidad? Porque impuso candidatos. Creían que iba a cambiar el PRI con la nueva generación de políticos de Peña Nieto, impuso candidatos, Ochoa Reza. Después, pago de facturas y favores, ¿no? Así es. 3, acuerdos cupulares con gobernadores. Y entonces creo que no le favoreció en nada al PRI la llegada de Ochoa Reza. Y además, ¿él de dónde llegó? ¿Sí te acuerdas de dónde llegó? Llegó de la Comisión Federal de Electricidad. Creo que era el director general, Enrique Ochoa. Y creo que todavía cobró su bono por liquidación, aproximadamente 1.600.000 pesos. O sea, es un tipo amigo de Enrique Peña Nieto, porque son iguales, que se beneficia y se ha beneficiado de todo tipo de canonjías que le permite ser el amigo del hombre en el poder. Entonces le salió de control finalmente a Ochoa Reza, nunca pudo hacer una alineación de primer nivel como si fuera un partido de fútbol en el PRI, y finalmente lo dividió. Y para su desgracia, sí, muchos priistas de los que ahora se arrepienten haberles cerrado el paso, haberles negado apoyos y oportunidades, muchos de ellos hoy en Morena tienen las puertas abiertas y están sumándole activos reales al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la principal señal de la debacle de por qué Enrique Ochoa Reza tuvo que dejar al PRI. Quizá Peña Nieto le hubiera permitido que le diera prietos a los mexicanos morenos, incluso a los que somos morenos. Quizá eso se lo permite, pero no le permite que tenga un PRI desbaratado y un dinosaurio agonizando que, insisto, ya comienza a oler a muerto. Y por cierto, creo que este cambio tan repentino de presidente del partido a nivel nacional, creo que ya fue demasiado tarde, ¿no? Para mí, claro, ya es algo que se tuvo que haber se tuvo que haber hecho este cambio desde la precampaña, desde que vieron que el mismo José Antonio Meade, desde el primer día que vimos que arrancó una campaña completamente gris, que a pesar de ir con esas vestimentas tradicionales mexicanas, no llegó a hacer la simpatía de la gente. Vimos cómo un José Antonio Meade se acercaba y no tenía esa pauta que a lo mejor muchos candidatos tienen, ¿no? La cercanía ciudadana, el que por lo menos te presten atención. Vimos que en el caso de José Antonio Meade Colibreña nunca fue así. Fue una precampaña completamente gris, una precampaña que no pudo realzar para nada las encuestas, que a pesar de que mantuvo un 22%, jamás pudo despegar de ahí. Vemos que todos iniciaban incluso por debajo. Ricardo Anaya ingresó creo que con un 14% de simpatización de los mexicanos. Vimos a un Andrés Manuel que sí se mantenía siempre por arriba de los 30%, de los 28%, pero vimos el crecimiento de esos dos candidatos y cómo en precampaña cambió absolutamente el idealismo de todos los mexicanos, de dar mejor la visión hacia un Andrés Manuel López Obrador o hacia un Ricardo Anaya y dejar ya lo último al mismo José Antonio Meade Colibreña. Que entonces hay que mencionar que estos 20% entonces nada más es perteneciente al voto duro que tiene la militancia. ¿Cuál es entonces el equivalente social? Podríamos entonces analizar que los mexicanos en verdad están en contra ya del sistema priista, están en contra ya de darles el poder a este grupo y que posteriormente prefieren mil veces mirar hacia otras líneas que mirar hacia un candidato. Yo no digo que José Antonio Meade como persona sea mala, ¿no? Tiene una gran preparación, creo que es un personaje que en verdad se ha preparado mucho en la vida política. También ha errado, siempre lo hemos dicho, ha cometido grandes errores. No sé si es por la misma línea que hay que seguir las indicaciones del presidente de la República o toda la institucionalidad que se maneja, pero bueno, sí ha cometido errores, pero también no estaba tan echado a perder como toda la militancia priista. Por eso, cuando hablamos de esta
de este trabajo que hizo Enrique Peña Nieto, que en su momento no fue malo, ¿no? De echar a un militante del PRI que ya estaba totalmente ensuciado por todos los actos de corrupción que hicieron algunos gobernadores, como vimos en el caso de Duarte, la nueva generación del priismo. Bueno, entonces, todo este cambio hizo que Enrique Peña Nieto empezara a diseñar una línea completamente diferente. Y es ahí en donde toman a un candidato completamente independiente, simpatizante al partido, y es cuando entra José Antonio Micco Libreña. Por el trabajo que tendría que hacer Enrique Ochoa, no vimos que prosperara, no vimos que diera batalla alguna. Incluso vimos cómo en algunos debates antes de las precampañas, cuando todavía Ricardo Anaya era todavía presidente nacional del PAN, o sea, cómo se humillaban entre ellos, cómo la misma Tatiana Cloutier también, últimamente, esas reuniones que tuvieron en los medios de comunicación con Ochoa, vemos que prácticamente arrasaban y le tiraban con todo al PRI. Vimos a un Ochoa que tampoco pudo contestar a estos debates. Vimos a un Ochoa Reza también completamente apagado a comparación de los partidos políticos que están de oposición. Y vemos que gracias a este trabajo también mal hecho que ha tenido o desempeñó tanto Enrique Ochoa en la presidencia nacional del PRI, vemos que mantiene al mismo José Antonio por debajo. Vemos que a pesar de tener grupos muy fuertes a nivel nacional, siempre hemos hablado sobre esos temas, el movimiento antorchista, que tiene más de 1,5 millones de simpatizantes actualmente en toda la República Mexicana, no le dan una sumatoria a José Antonio Micco Libreña. O sea, en verdad está lastimado ya el PRI, en verdad ya no, la gente ya no mira al PRI como un partido favorito. Anteriormente escuchábamos a decir a las generaciones ya mayores, ¿no?, de la tercera edad, incluso los adultos escuchaba yo como decían, pues es que mi esposo o mi esposa era priista y bueno, mantengo esta línea, o mi familia se ha manejado bajo el trabajo del PRI y somos priistas, ¿no? Y sin pensar más allá de lo que pasaba con los candidatos, ellos votaban por el PRI de forma automática. Y por eso vimos que duró tantísimos años este gobierno, hasta el cambio de Vicente Fox, que ya no tuvieron ahí una caída, pero después regresa tras la salida de Felipe Calderón. O sea, se han tenido dos sexenios en donde tuvieron mucho tiempo para pensar, para cambiar la dinámica del PRI y ofrecerle algo completamente distinto a los ciudadanos. Si querían retomar el poder o seguían manteniendo este sistema controlado por este partido, tenían que haber un cambio totalmente diferente. Pero en lugar de eso, regresa el PRI después de 12 años, peor de lo que lo habíamos conocido, con ya una corrupción más descarada. Vimos es muy buena frase, claro, cómo la gente, los gobernadores salían y se iban de México ya después de que los cachaban, y cuánto tiempo duró también para que fueran investigados, para que fueran detenidos algunos, y otros todavía están en libertad, ¿no?, y en proceso de investigación. Exactamente, creo que es rescatable, muy rescatable lo que dice Henry. No solamente se iban, regresaban. Bueno, regresó una cultura, una generación, pues, con una cultura rapaz, voraz, sin límite. Y esos son los Duarte, que ahí estaban haciendo hace ratito pues bueno, estaban posando para esta casa editorial. Pues mostramos una fotografía y estaba ese tipo de políticos que presumía Peña Nieto, y ahora que lo han puesto en verdadera crisis. No ha de ser nada fácil pensar en entregar el poder. No ha de ser nada fácil. ¿Por qué? Porque depende su libertad, la libertad de varios. ¿Por qué? Por esa falsa frase de Andrés Manuel López Obrador que dice amor y paz. Él no trae amor y paz, trae una sed de venganza terrible, un rencor acumulado desde que le han robado, y con justa razón, por supuesto, le han robado las elecciones, y eso acumula rencor, porque el señor también ha sido vejado, ha sido engañado, ha sido pisoteado, y por eso los mexicanos ahora le están dando la oportunidad. No hay otra explicación. Hay que también hacer comentarios en medio. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué no? ¿Qué te conviene? ¿Qué no? Y entonces es la forma y el momento en que la llegada de René Juárez Cisneros al PRI llega, pero con el dinosaurio ya baleado, casi envenenado, casi sin garras, intoxicado durante 6 años, casi, y ahora
quieren encumbrarlo, creo que el dinosaurio también. ¿Es fuerte? Sí, pero ahora su base ha sido tan lastimada que está revelada. Y ven a López Obrador como su salvación, porque la base priista de millones de votos, que es lo que nunca entendió el PRI, o de la que siempre se aprovechó, esos millones de votos, esa base tan noble priista, el voto duro, vive peor que hace 6 años o que hace 12 años. Y ellos no han tenido ningún beneficio de que haya regresado el PRI. Ese es el tema central. El PRI no ha generado las condiciones para que los mexicanos digan, mira, en este sexenio pude comprarme un carro, porque gracias a las políticas y a las reformas de Peña Nieto impulsados, me ahorré tanto y eso lo destiné para la compra de un auto, o para la ampliación de mi casa, o para la remodelación, que son lugares donde vivimos y en lo que nos damos cuenta de inmediato. O ya no como puro frijol, la gente de campo ya me alcanza para 2-3 veces por semana la carne. Esas son las características de las madres, de las familias, y además es la desgracia real. No tienen que comer. ¿Por qué? Por las políticas públicas del peñismo, abusivas y generadas solamente para beneficiar a las cúpulas, a los hombres de poder, a los hombres del poder político y económico de los negocios, para quedarse con todo. Y eso los mexicanos se lo están cobrando. Por eso no ven que hayan tenido cambio de vida, de calidad de vida. Si su misma casa se asoman y hay terracerías, tienen letrinas, no está al 100% el servicio de agua potable, no están los techos y los pisos dignos. Todo queda en un falso discurso, en fotografías y videos que circulan en redes sociales o en medios de comunicación, donde sí van, inauguran un piso digno y no por eso van a hacer millones. Los mexicanos necesitan apoyo, y más las clases necesitadas, las clases marginadas y las clases desprotegidas son las que principalmente tienen que ver los gobernantes, y son hoy esas clases, esa gente, esos grupos, los que van a linchar en las urnas a Enrique Peña Nieto, porque no creo que quieran más PRI, y también no creo que quieran más PAN. Están hartos. Hay un hartazgo real. Hay un hartazgo, y con mucha razón. Hay un hartazgo con fundamentos. No solamente porque estamos aquí y decimos, no, pues el PRI nos cae mal, para nada. Nosotros hacemos comentarios objetivos, de centro. No podemos sesgarnos ni para la derecha ni para la izquierda. Nosotros hacemos comentarios, es lo que se vive, es lo que nos escriben en redes sociales, es la manifestación de la Vox Populi. Quieren cambios, quieren justicia social, quieren igualdad de condiciones. Cuando digo quieren, me refiero a todos los mexicanos. A muchos no les han llegado esas mejores condiciones de vida. Y digo quieren porque no puedo atrever a hablar en primera persona. Afortunadamente tenemos condiciones en ciertas ciudades de desarrollo. Tenemos trabajo, tenemos acceso a la canasta básica, colegio para los hijos, ropa, alimentos, zapatos, techo digno. Hay muchos mexicanos que esa revolución, sí, gestada desde hace más de 100 años, les debe todo eso. Les debe eso. Y sigue el PRI disfrazando con un discurso ya barato, caduco, que les va a cumplir. Qué lástima. Por eso están aprietos. Y aunque manden a cualquier político con trayectoria X, el PRI no se va a levantar esta elección. No, vemos que se va a mantener así durante todo lo que queda de campaña electoral, y sí hay muchos temas. Bueno, pero también quiero mandar saludos a toda la gente que nos está viendo, y también pedir a producción, porque nos están pidiendo sobre cómo están quedando también estas encuestas actuales y qué tanta diferencia hay de puntos entre Andrés Manuel López Obrador y Anaya. Lo vamos a manejar. Hay que recordarles también que las encuestas más, las actuales, las que han salido en estos últimos días, son las del periódico Reforma.
en donde hay una ventaja del 10%, ¿no?, entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, aunque también hacen este análisis después de una baja que tuvo Ricardo Anaya cuando empezó a salir de la Procuraduría General de la República, lo de lavado de dinero. Después del debate vuelve a subir y entrar a la batalla con Andrés Manuel López Obrador. Por ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, Jesús Ramírez nos manda saludos. Ángel Casares dice que ya llegó la otra rata al PRI, dice Roberto Guevara Sánchez, no olviden al PAN, que son la misma basura. Leti Guerra, AMLO adelante. Franklin G. Ascorra también nos manda saludos. Frankie dice AMLO presidente. Lorena Fernández dice, sí, son unos rateros, despojaron al país cínicamente. Alfredo González Medina dice, voto todo por Morena, las elecciones de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Dice Letis Guerra, con que no esté coludido con el narco, bueno, eso, quién sabe, porque también luego salen con cada sorpresa los candidatos. También yo no meto las manos al fuego por René Juárez Cisneros y por ningún priista, ¿eh? Así es. También saludos a Docepac Guzmán, Carolina Prieto Huerta, José Mérida, José González Mendoza, dicen que AMLO presidente. Pati Gon dice también AMLO presidente. Pati Gon dice René otro merolico. Javier Sánchez AMLO. Alejandro dice Pendejete Rivera. Bueno, ahorita vamos a tomar ese tema de Eduardo Rivera también, que está haciendo en pre-campaña. Marilu Estrada también, que nos está mirando. Alejandro Cristal, Carlos Alberto Lima, Anayensi Bea Cuau Go, dice también Alejandro Cristal, yo soy AMLO. Carlos Camarena, Lilia Rodríguez, Gaby Colón, Michi Trujillo, dice, ¿alguien sabe en cuántos puntos le gana AMLO a Anaya? Ahorita estábamos ya checando eso. Bueno, ya mira, ya tiene producción ahí, rápidamente empezó a sacar esa encuesta. Son 18. Sí, 8, 10, ¿no? 18 puntos, estábamos hablando de 10, no, 18 puntos. Mantiene arriba en ventaja Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Anaya. Que bueno, es lo que estamos platicando en su momento, ¿no? Inician con un 42 y 32% en las precampañas. Durante el intercampaña se queda Andrés Manuel con un 48%, se mantiene en esa línea. Pero decae Ricardo Anaya tras las acusaciones por lavado de dinero que empieza a hacer la Procuraduría General de la República, que todavía siguen las investigaciones. Esas investigaciones no han terminado, a pesar de que no sé en los medios de comunicación. Hace unos días, 15 días aproximadamente, ya también detuvieron esta planta donde según se hizo este lavado de dinero. Y después de lo que fue el debate presidencial de los candidatos, bueno, vemos que vuelve a repuntar el mismo Ricardo Anaya. Sí, hay una gran ventaja del 18%, ¿no? Del 48 al 30%, pero vemos ahí en el caso que estamos hablando en particularmente de José Antonio Meade Curibreña, pues que va a 17 puntos, o sea, decayó, o sea, mantenía los 18, pero después del debate bajó un punto porcentual. A ver, no, que no quiten esta gráfica para que la podamos comentar. Solamente entre los votos de Anaya y Meade apenas se alcanzan técnicamente a Andrés Manuel López Obrador, pero muchos de esos votos, si hay alianza, se irían con Andrés Manuel López Obrador. Así es. Bueno, yo quiero retomar el discurso de Meade, de Anaya y también del mismo René Juárez Cisneros. Ayer René Juárez Cisneros llegó, sí, y muy envalentonado, le prometió a el candidato presidencial Meade: señor, usted tiene todo el apoyo del priismo, no lo vamos a abandonar. Se echó un discurso, repito, envalentonado, pero finalmente yo creo que más que nada preocupado porque sabe que los números no los van a alcanzar, no les van a alcanzar. Entonces, me parece que Ricardo Anaya, ¿sí? Ricardo Anaya ha buscado los mecanismos, los hilos, los conductos para acercarse a Peña Nieto, el dueño de todo lo que huele y apesta a PRI, hasta su candidato, para hacer una alianza y poder derrotar a López Obrador. Solamente así podrían ser competitivos. Señores, que no se les olvide que se la pasaron más o casi un mes peleándose entre el PRI y el PAN por aparentar quién podría alcanzar a López Obrador. Y pese a todas las cochinadas y suciedad que hizo el gobierno de Peña Nieto,
sí, para bajar a Anaya. Finalmente lo desinfló, sí, 6 puntos. 6 puntos porcentuales buenísimos los desinflaron con la guerra sucia. De 32% lo bajaron a 26%. Y ahora Anaya, revivido, se encuentra en 30% porque fue quien ganó el debate, el primer debate. Si tuviera esos 6 puntitos que le robaron, ya estaría él dispuesto a otro tipo de pactos. Anaya también no tiene tantas fichas para ofrecer. No, pero fíjate que hay un dato muy curioso, viendo este esquema que está manejando, esta encuesta, perdón, que manejó Reforma. Si haces la sumatoria, a pesar de que hagan un pacto entre Ricardo Anaya y José Antonio Micco Libreña, vemos que apenas estarían llegando a un empate técnico, por un punto porcentual todavía más abajo. Son 6 partidos, o sea, 6 partidos importantes: el PRI, el PAN, el PRD, el Verde, Movimiento Ciudadano y PANAL. Ojalá si gana López Obrador ya quite también a partidos satélites que nada abonan, comenzando por sus aliados, el PT y el PES. Yo creo que no tenía necesidad, ni tiene López Obrador, de hacer esa alianza. Hubiera ido solito con Morena y hasta nos convence, de sus famosos ideales de izquierda. No, y de hecho es algo muy extraño de Andrés Manuel López Obrador, porque él en su momento había comentado que no iba a hacer ninguna alianza porque él no lo necesitaba, y en realidad no necesita las alianzas. Vemos que incluso en algunos estados de la República han fracturado el Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social al mismo Movimiento de Regeneración Nacional, y ha dejado votos en contra de Andrés Manuel López Obrador, y vemos que también mucha militancia ha abandonado las filas del proyecto de Andrés Manuel por todo lo que ha pasado, ¿no? La famosa ventas de candidaturas en diferentes puntos de algunos municipios de algunos estados de la República Mexicana, en donde también acusaban, ¿no?, esta cantidad de negociaciones que se estaban manejando. Y bueno, son cosas, son detalles que siempre hemos analizado y hemos criticado de Andrés Manuel, que él no necesitaba por qué estar pasando por todo eso. Si le costó trabajo 12 años mantener la simpatía de los mexicanos como lo tiene actualmente, porque vemos que día con día la gente que se suma a Andrés Manuel está atento en cada momento, en cada detalle y en cada transmisión. Bueno, él tenía que estarse manejando así, ¿no? Vemos también que ya a partir de estas encuestas vamos a ver otro trabajo totalmente diferente por parte de los presidenciables. Y es por eso también que fue un golpe bajo para el Partido Revolucionario Institucional para hacer ese tipo de cambios de manera inmediata, ¿no? Para que llegara René, que vuelvo a repetir, no sé cuál vaya a ser la estrategia de este personaje dentro de las filas del PRI, pero en verdad va a ser una labor titánica tratar de llegar por lo menos a los puntos porcentuales que tiene Ricardo Anaya actualmente para competir entre los 3 primeros lugares. Porque a pesar de que está en tercer lugar, digo, un 17% a un 30% o a un 48%, no le sirve prácticamente de nada. No, o sea, Pepe Mid, el famoso economista, exsecretario de Hacienda, el hombre que parece ser el más preparado, yo creo que ya no lo alcanza ni solamente... O sea, no lo alcanza con un milagro, solamente con un brutal fraude electoral, sí, pero solamente con eso. Y todavía se vería con Anaya. O sea, de verdad, créanme lo que las fichas están ya echadas, los dados ya se aventaron, ya vieron, ahí está para los que nos pidieron, para que vean que respetamos también lo que dicen medios formales, medios creíbles, que gozan también de credibilidad. Por eso nosotros no queremos ni vamos a torcer ninguna información. Ese es nuestro compromiso. Vamos a pasar a otro tema, señores. Vamos a pasar, solamente que quede constancia, que el nuevo curandero del PRI, porque ni siquiera líder es, le vamos a llamar el curandero del PRI, porque viene a curar a ese dinosaurio que está muriendo, que está agonizando. Bueno, finalmente también tiene un pasado nada, pero nada envidiable. Represión, homicidios, incremento de delincuencia durante su gobierno en Guerrero, fraudes, imposiciones, represión a grupos políticos, a líderes sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede esperar de un priista de la vieja guardia? Vamos a pasar a algo también muy peculiar. Vamos a pasar con el candidato a alcalde del
de la coalición por Por Puebla Puebla al al frente. frente. Eduardo Rivera Pérez, candidato a alcalde de Puebla. Eduardo Rivera Pérez, él no ha podido comprobar 113 millones de pesos, pese a que según el Congreso del Estado, pues bueno, ya lo perdonó. Este señor ahora, durante su campaña gris y de pena ajena, ahora ha prometido que impulsará la construcción y pavimentación de 2,000 calles. Así es. Son esos dobles discursos, como nosotros lo hemos manejado. Nosotros no estamos a favor de ningún partido político, pero sí analizamos, creo que, la identidad de cada personaje que está contendiendo un cargo de elección popular. Y el caso de Eduardo Rivera también no va a ser la excepción, ¿no? Este personaje también que está por la coalición por Puebla al frente a la alcaldía de Puebla, que va por segunda ocasión para la alcaldía de Puebla, pues trata de manejar algo totalmente diferente de lo que vimos en su momento. ¿Quién es Eduardo Rivera? ¿No? También hay que recordarles a la gente quién es Eduardo Rivera, porque en realidad nadie lo conocía. Era un personaje completamente gris, un candidato en su momento también opaco, que bueno, llegó a la presidencia municipal tras algunas, estos famosos disparates de los medios de comunicación en donde le pusieron el agente 777 por la manera de cómo saludaba a los poblanos, ¿no? Esa manera tipo Mario Moreno Cantinflas como patrullero. Y bueno, esa fue una parte en donde le empezó a dar una mayor productividad e imagen a Eduardo Rivera, obviamente como burla, pero hay beneficio porque en ese tiempo, yo siempre lo he dicho, después de que le hicieron esa caricatura a Eduardo Rivera, también sale Andrés Manuel con esa caricatura de AMLO, del pejecito con su copetito y todo, haciendo su gallito, y bueno, hace también que empiece a crecer. Pero bueno, él en su momento, en la como presidente municipal de Puebla, él creó un programa llamado Bachetón, ¿no? Este programa en donde decía que iba a tapar con ese programa todos los baches de la capital poblana, pero ahora en su discurso que vemos actualmente para estas elecciones de 2018, dice que no funciona estar bacheando las calles, ¿no? Que no funciona ese tipo de proyectos. Si en 3 años que estuvo como alcalde de Puebla se dio cuenta que no funcionaba, ¿por qué lo siguió haciendo, no? Ahora dice que su propuesta de campaña va a ser la repavimentación de 2,000 calles, que va a ser una de las propuestas que él va a mantener durante esta contienda electoral, pero también hay que ver todo el trabajo que ha hecho, ¿no? Este tipo de trabajos que vemos que tiene acusaciones también, que bueno, como dices bien, ya lo perdonó el Congreso, pero que él siempre contrataba empresas fantasmas para hacer sus propios negocios, ¿no? Y es una de las maneras en donde él pudo también haber hecho un gran capital político, pero para sus bolsillos, y también económico. Y bueno, todo esto nos está llevando a lo que estaba manejando Eduardo Rivera, que bueno, ha hecho sus campañas aquí en la capital, que inició muy, muy opaco, muy gris. Si no ha sido por el evento que hubo el día de hoy en la colonia Guadalupe Hidalgo, que estuvo presente los candidatos senadores Mario Riestra, Nadia Navarro, así como los diputados federales y locales, ¿no? Estuvo también el Capi, Roberto Ruiz Esparza, incluso la candidata a la gubernatura de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo. Si no hubiera sido por ese equipo que se presentó el día de hoy, hubiera seguido Eduardo Rivera manteniendo una campaña tipo Roxana Luna. Yo siempre he criticado a Roxana Luna porque cuando se fue a la minigubernatura empezaba a barrer calles y porque iba a barrer la corrupción, o agarraba los sartenes porque iba a agarrar a sartenazos la delincuencia. O sea, ese tipo de circo, de contienda electoral, lo está manejando Eduardo Rivera, ¿no? Vemos que se sube a las micros, ¿no? Como si la verdad la gente le importara o quisiera no escuchar una propuesta cuando va al proyecto al trabajo, y sobre todo que ya conocen el tipo de trabajo que dejó Eduardo Rivera. Vemos que va a los mercados completamente gris, que también lo ignoran, y que bueno, no ha hecho absolutamente un levantamiento o un voto a favor para esta coalición actualmente. Sí, me parece que... A ver, ayer platicábamos que nosotros siempre estamos para orientarlos y que no pongamos en la boleta todo PRI, todo tal. ¿Por qué? Porque solamente lo están induciendo a regalar su voto con malos candidatos. El claro ejemplo, ayer lo mencionamos, ¿no? Fernando Manzanilla quiere ser candidato por este distrito de Morena.
y ya piden que todo por Morena, si el señor vive en Lomas de Chapultepec y también vive en una colonia que se llama Las Fuentes. O sea, lo pusieron aquí porque se les ocurrió poner a ese tipo, un tipo servil, sin escrúpulos, un tipo vividor del recurso público, caprichudo y traidor. Esa es su principal característica y cualidad, traidor. Bueno, ahora con lo que dice el joven Henry, de Eduardo Rivera, debemos tener cuidado en decir, no, pues no voten. Sí, analicen, pero me parece que Eduardo Rivera no merece que los electores le den la oportunidad nuevamente para ser su presidente municipal. Eduardo Rivera me parece un político peor, bueno, igual que la generación que engendró el mismo Enrique Peña Nieto. De ese tipo solamente escondido en el PAN, pero son insaciables para el robo público, para el robo de los recursos, para el desvío de recursos, para la cooptación de votos, para la compra, para el poder político. Quieren el poder por poder, para la impunidad. Son insaciables, no les alcanza cargo alguno. Se les hace nada, se les desaparece la riqueza, se les va la riqueza mala vida. Entonces, Eduardo Rivera es de esa generación, de los Duarte, de los Javier Duarte, de los Peña Nieto, sus amigos de Peña Nieto. Por eso tiene la misma edad que ellos. Y creo que no debe el electorado darle la confianza, porque los va a defraudar, señores. Por eso estamos como un medio alterno, aconsejándolos, guiándoles, comentándoles y explicándoles. A ver, el señor se pavimentó la calle del fraccionamiento en donde vive con recursos públicos. Sí, el señor fue a amenazar a las autoridades del Colegio Oriente cuando la chica, que ahora es su nuera, salió embarazada de su hijo, que quería que la corrieran, y clausuró el estacionamiento del Instituto Oriente. Un instituto muy conocido en una capital que este sujeto gobernó. El señor fomentó la prostitución y la trata de blancas durante su administración. Crecieron 300%, sí, 300% los bares y table dance. Entregó licencias para sus amigos, porque quieren ser empresarios de table dance. Pues bueno, les dio sus permisos. Entregó también muchos permisos para franquicias de minigasolinerías. Es decir, muchas bombas de tiempo en la capital que este señor cínicamente, para decir, ¿y qué? Miren, ¿y qué? Cínicamente gobernó. Ese señor permitía a su director de vía pública la extorsión a comerciantes, esos comerciantes que se ganan dignamente y con el sudor de su frente y de su cuerpo el trabajo. Este señor los iba y los extorsionaba por derecho de piso, por cobro de piso. Este señor también permitía el moche en cada una de las licitaciones de obra pública, entre el 10 y el 15%, así también como la adjudicación de cualquier compra de papelería, bienes, autos, sillas, etcétera. Este señor también permitió la extorsión de su exdirector de giros comerciales para casas de citas, sí, centros nocturnos, restaurantes que se pasaran del horario establecido por la ley, y esas famosas casas de diversión en donde la fiesta es eterna, los retros también, y donde amanecen en fiesta los jóvenes. Este señor Eduardo Rivera permitió eso y más, y debemos tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque finalmente quiere nuevamente venir a imponer todas las perversidades que aprendió muy bien del Yunque. Organización, casi una organización, una secta política a la que pertenece y que lo engendró y que lo ha llevado a ocupar importantes cargos.
Así es. Bueno, la gente dice que nos están reclamando que porque ayer no leímos los comentarios, ¿no? Sí los hemos estado diciendo ahorita en el transcurso de esta programación. Obviamente faltan muchos saludos, en verdad. Miguel Camacho Álvarez, todo México está con AMLO. Gustavo Victoria Romero dice, no todas las opciones de Morena son buenas. Y es lo que decimos, lo malo no son los partidos políticos, los malos son los políticos que pertenecen a estos partidos. No, los arribistas, Sí, los oportunistas. hay Esos políticos que lograron, buenos y hay políticos malos. esos que lograron filtrarse o enquistarse, porque no los conoce López Obrador, por ejemplo, Así es. y les abrió las puertas de buena voluntad. Sí, pues desgraciadamente Andrés Manuel hace la suma de todos los militantes de diferentes partidos políticos, sin embargo no se ha dado cuenta de la imagen y la verdadera personalidad que son algunos de ellos, ¿no? Y por eso analizamos a candidato por candidato, porque no nos vamos a ir bajo una corriente de un partido. Porque si hablamos de un partido político, vemos candidatos buenos y candidatos malos y candidatos pésimos y candidatos marinistas, o sea, punto, para de contar, ¿no? Creo que no hay más allá, no hay algo más malo que pertenecer a un grupo marinista. Pero así se está manejando. Igual en el PAN hay políticos buenos, en verdad, que han trabajado bien, que han dado un buen trabajo y desempeño en el Estado, pero hay también candidatos, como el caso de Eduardo Rivera, que se manejó bajo una nube de corrupción. Y todo eso se tiene que estar analizando. Y en el PRI es prácticamente lo mismo. Desafortunadamente también esta sombra que cobija el partido, sí está por debajo, a muchos candidatos casi no los toman en cuenta. Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras dice, Eduardo Rivera trae de nuevo al corrupto de Amadeo Lara Terrón. La gente que lo conoce, nunca pavimentó 1000 calles, no las hay en Puebla. Así es, Guillermo, por supuesto. Dice, lo del concreto hidráulico en muchos lados fue un fraude. Jorge Alfonso dice, ya chole con esto, lean los comentarios, ayer se lo hicieron lo mismo, ¿no? Ya lo estamos comentando, estimado Jorge. Miguel Camacho dice, mentirosos. Guillermo Alberto Hidalgo dice, el valiente de Lara Terrón lo nombraron gracias a Rivera secretario en Tulancingo, pero después de que tuvo los primeros problemas, a su protegido le hizo daño el clima, es decir, le dio frío. A todos estos comentarios, Miguel Camacho dice, nada más atacan a AMLO. Gustavo Victoria Romero. AMLO, ¿cuándo lo hemos atacado? Cuando Eduardo Rivera pertenece bueno, ¿qué te puedo decir? Entren, si no han visto toda la programación de la radiografía, los invitamos a que lo vean desde el principio al término de este programa y conozcan que estamos hablando del Partido Revolucionario Institucional, las encuestas de Andrés Manuel, que va a una ventaja ya por 18 puntos de diferencia a Ricardo Anaya, y el mismo José Antonio Mico Urbeñas está yendo hacia el suelo. Y ahorita estamos analizando algunos de los candidatos, que voy a repetir, no todos los candidatos de un partido son buenos, ni todos son malos. Creo que sí hay candidatos que pueden ser rescatables de diferentes partidos políticos, y es por eso que se les da este análisis y esta observación, para que nosotros también tengamos una mejor manera de emitir nuestro voto en esas elecciones. Así es, vamos a hacerle marca personal a Eduardo Rivera. ¿Por qué? Porque sí vamos a hacer una cruzada para que no le depositen su voto a los electores, para que no los engañe, para que no los vuelva a encubrir delincuentes, para que su grupillo que saqueó el municipio de Puebla no venga otra vez, de verdad, y se sirva con la cuchara molera. Vamos a hacer una cruzada para pedir que sí, voten por quien sea, pero canalicen respecto a la gente que ya tuvo la oportunidad de gobernar, y Eduardo Rivera es uno de ellos que no vale la pena apoyarlo, porque ya enumeré varias situaciones. Es más, vamos a poner aquí una cartulina, lo que quieran, razones por las que no debes votar por Eduardo Rivera, porque es un tipo que tiene una cara de santón, de santito panista, pero es un tipo sin escrúpulos, un tipo que necesita y al que le urgen recursos públicos para impulsar su campaña a la gubernatura, según él, en el 2024. Pero eso será otra historia. Mañana tendremos más información. Señores, por hoy nos vamos. Ya son pasaditas de las 9. Mañana estaremos con mucho gusto. Mañana fin de semana, afortunadamente, aquí, en el avión del Corporativo Contraparte. ¿Está bien? Gracias a todos los que se conectan con nosotros, a todos los que retroalimentan sus ideas, y este programa es de ustedes para ustedes. Por favor, compártanlo.
contraparte.mx y nuestras redes ahorita por hoy Contraparte en Facebook en vivo. Muchas gracias, que tengan buena noche, hasta mañana.